nos encontramos en una edición más de su programa Misericordia Senda de Paz, en el cual enviamos un caluroso saludo a todos nuestros televidentes que nos ven aquí en Tepatitlán, en la zona de Los Altos, México, o incluso en otras partes del mundo. En días pasados, una persona me encontró y me dice: oiga, yo lo conozco. Ay, ¿de dónde? Dice: mira, yo vivo cerca de San Francisco y yo sintonizo este programa por medio de internet. Me dio tanto gusto que me lo dijera, porque expresaba en su mirada, en su expresión corporal, alegría, y decía que era estar en contacto con sus principios y con sus verdades. Entonces cabe reconocer a todas las personas que trabajan con sacerdotes, laicos, que hacen un gran esfuerzo y que superan tantos obstáculos. Muchas felicidades y que Dios bendiga este programa, que se inició como un apoyo a la evangelización y que sin duda alguna, con este caso yo me di, no sé, me emocioné y percibí que de veras se está realizando lo que se creía. Pues el día de hoy queremos hacer un tributo a la visita de su santidad Francisco, que es una alegría para nosotros los mexicanos, y para este programa tenemos de invitados al Padre Jesús Padilla y al Padre Felipe Miranda, quienes en esta ocasión, con la visita de su santidad, tuvieron cosas que hacer muy importantes. Ellos nos van a decir en qué apoyaron en estas situaciones. Gracias, señora Gloria. Gracias a ustedes que nos acompañan por este medio Misericordia Senda de Paz. Para mí como sacerdote ha sido una experiencia maravillosa el haber estado cerca de su santidad. Me tocó colaborar un poquito con la Arquidiócesis de México en cuanto a medios de comunicación. La Arquidiócesis organiza a los sacerdotes para que vayan a cada uno de los canales de televisión, y en mi caso me invitaron a que participara en el canal Proyecto 40. Fue una gran experiencia. He aprendido muchas cosas de lo que hay detrás de las cámaras, lo que hay detrás de una televisión. Y lo más gratificante fue ver al Papa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Estar ahí como una hora más o menos desde que entra, está con los obispos, y es una emoción que te inunda, es una experiencia de Dios, porque el Papa Francisco en su humildad, en su sencillez, nos transmite quién es Jesús. Ay, Padre, pues bienvenido, gracias que está aquí con nosotros. Me da mucho gusto que nos va a transmitir todas esas experiencias que vivió. Lo mismo para el Padre Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué fue lo que ayudó a usted en esta ocasión? Así es, bien, un gusto estar también aquí con usted, contigo, Gloria, con ustedes televidentes. Y bueno, pues la tarea con la que estuvimos apoyando, una tarea encomendada por el obispo, principalmente acompañar jóvenes y adolescentes de la diócesis. Y bueno, sabiendo que el Papa Francisco quería estar con los jóvenes de todo México, que quería darles un mensaje, bueno, pues desde los preparativos quisimos estar al tanto de cuántos boletos íbamos a tener, cuánta participación íbamos a tener en nuestra diócesis, y empezar a motivar a todos los decanatos, a todos los jóvenes, a que se hicieran presentes en este encuentro con el Papa. Y bueno, ver a los jóvenes fascinados con el Papa, ver a los jóvenes brincando, saltándonos ante este encuentro de este Papa Francisco, pues tan sencillo, tan cercano, pues de verdad que es un motivo para seguir revitalizando la pastoral juvenil en esta diócesis de San Juan de los Lagos y en todo México. Claro que sí, nos da mucha tela de dónde cortar, ¿no? Sí. Ay, sí, así lo queremos decir. ¿Cuándo se da a conocer esta visita de su santidad aquí a México? Alrededor del mes de noviembre se da a conocer un poquito en los medios de comunicación, y ya después, en diciembre, es cuando ¿Se confirma? Se confirma esta visita, y el Papa anuncia. Ya luego se van dando a conocer los lugares que va a visitar. Todo México que quería ser el estado que daba la bienvenida al Papa, claro, todos queríamos. Me tocó a mí escuchar al obispo Cristóbal, que fue nuestro anterior párroco. Él personalmente, cuando fue a la visita al Liminan, que van todos los obispos al año de ordenados, a su formación, a su catequesis sobre cómo ser obispos, él fue con el Papa, le llevó un sobre donde él escribió la petición a que fuera a Pachingán, iba a Morelia, y quería que fuera a su diócesis, a Pachingán. Pero después dice: ay, ya, yo estuve en Morelia, me emocioné mucho, pero como son tantos los preparativos, yo creo que no hubiera podido llevar a cabo esto, porque como obispo nuevo, y para mover tanta gente y coordinar todo, dijo: yo creo que Dios es providente,
Pero bueno, México quería al Papa y lo tuvo aquí. El Papa quería venir a visitarnos, de manera especial él lo dijo el domingo anterior, el domingo segundo de Cuaresma. El baricentro de mi visita apostólica fue el santuario de la Virgen de Guadalupe. El Papa quería estar con la mamá, con nuestra madre mexicana. Quería conocerla. Y lo estuvo, sí, lo estuvo. Quería sentirla, quería que no le platicara. Eso fue muy agradable, ¿verdad? Sí, fue un punto central de su visita. Sin duda alguna, la visita de su santidad fue un privilegio para nuestro país. Tantas invitaciones que recibe en todo el mundo y sin embargo en esta ocasión nos ha tocado a nosotros. Y pues nos ha dejado un sinfín de mensajes. Sí. Yo en este momento quisiera que nos compartieran de su experiencia. Cada quien lo vivió de diferente manera, pero en especial vamos empezando con el Padre Felipe. ¿Qué fue lo que vivió usted? Bien, pues desde las porras, que ya son muy conocidas ante la visita de los papas, Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto, aquel grito se ve, se siente, el Papa está presente. Y en verdad, no es un grito cualquiera, sí se siente, sí la piel se pone chinita porque se siente ahí la presencia. Y es la presencia del Papa, pero sin duda es la presencia de Dios, porque Dios en verdad nos habla ahí. Vimos el rostro del Papa Francisco, que es misericordia, que es bondad, que es ternura. Humildad. Así es Dios. Yo creo que Dios es un vivo reflejo en el rostro del Papa Francisco, así que es fascinante verlo. Muy, muy gratificante el que Él venga a darnos con su viva, bueno, su integridad, su imagen corporal, todo nos da testimonio de lo que se tiene que vivir, ¿no? Así es. Sí, una simpleza que al joven pues lo hace renovar su opción por Cristo, lo hace volver a creer en la iglesia. Aquellos que, tantos jóvenes que de repente tienen dudas, los hace pues ver un rostro joven de iglesia en este Papa ya de algunos años, pero que en verdad es un rostro joven y que nos invita también a rejuvenecer a todos como iglesia. No, y es impresionante la relevancia que le dio a los jóvenes. Los quiere vivos, los quiere activos, les hablaba de que tienen una riqueza y de esa riqueza nos viene la esperanza. A mí ese mensaje me llenó, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivieron los jóvenes cercanos a usted? Bien, pues impresionante ver los jóvenes conmovidos, cómo el Papa pudo hablar a más de 50,000 jóvenes allí y en verdad hablar al corazón. Cuando el Papa estaba dando su mensaje, yo estaba viendo algunos rostros de jóvenes y estaban realmente llorando. Nos dijo, a ver, guarden silencio, pregúntense ustedes. Y nos empezó a preguntar, ¿te valoras? Y nos fue ahí metiendo en un diálogo interno que en verdad sí fue emocionante, gritos, porras, pero en verdad podemos vivir un momento de verdad enriquecedor, de introspección también como persona, de revisión de vida. Los jóvenes salieron conmovidos, en verdad. Ay, sí, pues qué interesante y qué impresionante, ¿no? Uno de mis hijos participó en Morelia, es no recuerdo yo el estadio, ¿cómo se llama? ¿Estadio Morelos? Estadio Morelos, pero no se le tocó por casualidad, ¿verdad? Él nunca se había ni imaginado que podía asistir y llegó fascinado de esa experiencia. Y me dice, mamá, sí se sufre y sí se batalla. Sí. Dice, estamos en la noche esperando con frío, con mucha gente, te delimitan el espacio. Dice, pero es una algarabía, es una alegría impresionante que te contagias, ¿no? Sí. Yo creo que eso sintió también. Así es. Se acabó el cansancio, se acabó la sed. Estuvimos, por horas ahí dentro del estadio y no te podías mover a los baños, no podías ir a buscar agua porque había que estar ya en tu lugar. Y entonces la raza los jóvenes a sentir sed, a sentir la desesperación de ir al baño, pero llega el Papa Francisco, se acabó la sed, se acabó todo y salió una energía en verdad grande ahí en ese encuentro que vivimos. Ay, pues qué interesante. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se organizaron en la diócesis o en diferentes diócesis a diferentes lugares? ¿Cómo lo hicieron? Esa organización estuvo fenomenal. Sí, mire, previo a este encuentro, ya la DEMPAG, que es pues la Pastoral Juvenil Nacional, había tenido varios encuentros como equipo. A nosotros, asesores diocesanos de Pastoral Juvenil, nos citó a principios del mes de enero, donde nos habló acerca de la logística,
donde se hizo una evaluación para repartir boletos para que fueran equitativos, dependiendo al número de habitantes de la diócesis, dependiendo a la cercanía de Morelia también, y entonces ahí nos pudieron pues ofrecer a cada diócesis los boletos. Algo equitativo. Así es. Sí. Para que pues todos pudiéramos estar ahí presentes, una representatividad pues de México. cada lugar. Así es. Bueno, pues ahora, Padre Chuy, ¿qué nos puede contar usted de su experiencia allá en México? También como el Padre Felipe, una experiencia de iglesia maravillosa. Me tocó a mí estar en el Zócalo, de manera especial pues en la catedral. Pero fui testigo de cuántas personas estuvieron entrando al Zócalo y muchas que no pudieron estar. Aquí hubo un detalle que quiero mencionar. El Estado Mayor Presidencial tomó posesión del Zócalo y entonces él decidió hacer los filtros. Llegaba la gente, le pedían su boleto, hacían revisión, que no llevaran armas de fuego, que no llevaran encendedores, que no llevaran... Bueno, y entonces va entrando la gente. Pero muchas personas, yo creo que esto es lamentable. Yo vi una foto que me mandaron 7 minutos antes de que estuviera el Papa con los obispos y en el Palacio Nacional, vi una foto y el Zócalo estaba realmente solo. De hecho, la mirada del mundo al Zócalo de México fue así como que, ¿qué pasó? Ahí no hay casi gente. En Ecatepec, en Morelia, en Chiapas, estuvo lleno, abarrotado. ¿Pero qué pasó ahí? Cabe mencionar esto. Se cuidó mucho el Estado Mayor Presidencial, cuidó mucho la visita del Papa y que no fuera a pasarle nada en esta visita. Pero la gente estaba vibrante, la gente estaba esperando y se visten de colores, hay pancartas, hay pulseras, hay muchos recuerdos y luego el Papa llega finalmente al Zócalo y pues bueno, es un júbilo, vibra el corazón de México, porque ahí está en el Zócalo el corazón de México, vibran los mexicanos y entonces entra el Papa al Palacio Nacional, escuchamos su mensaje, muy buen mensaje que dirige pues a la zona gubernamental, este mensaje de trabajar por la paz, trabajar para que México sea un país con dignidad, que no haya violencia y luego después que se va a la catedral. Ahí fue donde me tocó a mí estar en la catedral. Entré como prensa, nos catalogaban por servicios, me dan un gafet, creo que también al Padre Felipe le dieron esto, o no sé, solamente un boleto. Acá nos daban un gafet donde te autorizaban como prensa y luego un certificado para estar en la catedral. Entonces, pues bueno, una dicha grande. Me tocó estar antes de que llegara el Papa, viendo cómo llegaban los autobuses con los obispos, creo que fueron 6, 7 autobuses. Ahí van los obispos sentados y van bajando y también los revisan, ¿eh? O sea, fue una revisión a todos donde me decían como que si fuera aeropuerto, algo así. Sí, trataron de cuidar todos los aspectos, ¿eh? Creo que hubo un poco de exageración, ¿eh? Pero bueno, el Estado tiene que hacer esto, el Estado Mayor Presidencial tiene que cuidar al Papa como jefe de Estado del Estado Vaticano. Bueno, y entonces llega el Papa con los obispos y me tocó curioso el obispo don Gerardo, que estuvo también aquí en Tepatitlán, en la parroquia de Nuestra Señora Reina y Madre de los Campesinos. Qué bueno. Me tocó saludar pues a algunos obispos conocidos y él me decía, oye, ¿cómo le vamos a hacer para echarle una porra al Papa? Porque el Papa estuvo en el Zócalo y en el Zócalo pues las porras. El Papa, Francisco, y te queremos, y bueno, viva, y no sé cuánto. Y luego me decía él, ¿qué porra vamos a echar nosotros los obispos? Somos los más serios. Y entonces, pues, cuando el Papa da su discurso, un discurso que escuchamos que fue serio, fue contundente, que yo creo que hay que quedarnos con que el Papa, entre pares, entre obispos, pues deja un mensaje muy claro, hay que estar cercanos del pueblo. El mensaje de fondo siempre del Papa ha sido para sacerdotes y obispos, ser pastores con olor de oveja. Y entonces llama a esto, a no callarnos, a seguir trabajando, al estar en las periferias, a ir con el más necesitado. Y entonces cuando el Papa termina su discurso, un discurso largo, un discurso muy denso, muy interesante, y que bueno, al final lo que más se queda es lo más significativo aparentemente, o a lo mejor lo más hueco, cuando el Papa dice a los obispos que se sale del guión y dice, peleense, pero después, como hombres, después pídanse perdón y sigan adelante. Esto que aparentemente es lo más sencillo del Papa en decirlo, es lo que a lo mejor causa como un boom, y fue el comentario de periodistas, de noticieros, gente que creo que es un poco amarillista y bueno, va dando sus comentarios. Yo creo que el punto central aquí es, el Papa hace que el corazón del mexicano, insisto, vibre, y yo como sacerdote, pues bueno, también estaba ahí impactado. Todo emocionado, ¿no? Sí, es una presencia, entra y se te va la respiración, se enchina la piel y no sabes cómo manifestar el gusto, pero en la catedral yo estaba y estaba todo el mundo silencio, entraba el Papa, de vez en cuando sí aplaudíamos, pero era mundo episcopal y silencio.
Ya luego cuando el Papa se va en la parte de atrás, donde está el retablo de los reyes, ahí es donde ya empiezan a echar porra los obispos, ¿no? Ya se animaron. Ahí se animaron. Ya, protocolo queda Soltaron las atrás. arrugas. ¿Qué tal? Sí, una experiencia muy bonita de iglesia. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo he escuchado comentarios del mensaje, pues sí, contundente, sencillo, fuerte, invitando tanto al diálogo, bueno, tantas cosas que nos puedan compartir al respecto, ¿verdad? Y como medio de comunicación, ahí en la radio, ¿cómo lo vivían? Un poquito, ¿qué será? Con susto, pero también pues ilusionado porque el Espíritu al final es el que nos guía. Ahí me llega la invitación y pues inmediatamente con mis compañeros sacerdotes es tratar el tema, ¿no? Me llegó esta invitación, estar toda la semana fuera de Tepa, fuera de la parroquia, fuera de los compromisos en esta zona. Es apoyar ustedes. Sí. Para Es que apoyarnos se pueda como ver, compañeros, sí. Somos en la parroquia 5 sacerdotes y entonces, bueno, me iba a ir yo a México, luego Felipe se iba a Morelia y entonces la parroquia temblaba. Se quedaba pues con ausencia, se acabaron las misas. Entonces hay que apoyarnos y cubrir. Entonces yo traté el tema con los padres y ya vimos que pues era oportuno apoyarnos como Iglesia de México. Y fue una experiencia maravillosa estar en esa familia Proyecto 40. Descubres que detrás de las cámaras hay gente con un corazón bueno. Me tocó estar con Jania Nobel, que es católica, que ama la iglesia. Me tocó estar con el padre Mario Ángel, que es el rector de la Pontificia, y también pues el Papa, a propósito de su mensaje a los obispos, habló también de la Pontificia, diciendo que es una escuela y que tienen que apoyar todos los obispos esa escuela, porque tiene contacto directo con Roma, ¿sí? con las escuelas pontificias de Roma, y entonces es una tarea de todos los obispos. Bueno, esta experiencia de estar con este gran padre, Mario Ángel, y también con un historiador, Jorge Trasloceros, pues fue una experiencia muy grata también porque ves que como laico, por ejemplo, este señor Jorge, como laico él pide que llevemos a la vida ya concreta, la vida familiar, la vida en cualquier trabajo, llevemos el mensaje del Evangelio. Entonces es esto, es vivir también en los medios de comunicación el mensaje del Papa y estar atento qué dice el Papa para poder luego comentar un poquito y apoyar en este mensaje. Ay, no, y yo lo veo de otra manera. Ustedes, a los dos, que sin duda alguna también fueron privilegiados en tener esta misión, que pues yo creo que también tienen responsabilidad de transmitirlo a sus compañeros de vida, a los sacerdotes y a la comunidad, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas podrán transmitir? ¿Cuántas alegrías, cuántas dichas, cuántas motivaciones, ¿no? Eso también es importante. Sí. Si no, no nos lo podemos callar esto, ¿eh? No, es algo que hay que compartirlo. Sí. Y bueno, es una fuerte responsabilidad. También. Estuvimos cerca de este gran pastor, que es un sacerdote como nosotros, y estamos llamados también a reflejar este rostro del Papa Francisco, este rostro de misericordia. Nosotros que lo vimos, que experimentamos esta misericordia, no podemos más que ir a compartirla con los que Dios nos ha encomendado. Ay, sí. No, eso es muy especial. Al día siguiente me tocó ir a misa, el día siguiente que llegó de Morelia, supuesto. No, que se fue el Papa, yo creo. Fui a misa. Y saliendo de misa de 2 fue el padre Felipe el que la ofició, entonces dije, voy a ir a saludarlo, a ver qué tal. Creo que se le notaba en su mirada y en su actitud aquella alegría. Yo creo que se retroalimentó de tanta cosa que dice, híjole, esto es para seguirle echando ganas. Sí. Y como lo dijo el Papa, la experiencia de esta criatura es válida, ¿no? Hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas, ¿verdad? Así es. De todos los mensajes que dio el Papa, que fueron un sinfín, ¿cuál creen para ustedes que fue más relevante o le dio más importancia? Empezamos con usted, Padre Chuy. Ay, jole, bueno, yo quiero decir que a mí me gusta mucho la forma como habla el Papa Francisco, porque no habla como burócrata, o sea, no es alguien que se pone detrás del escritorio, hace el discurso y lo habla de una manera muy ajena, ¿no? No es como quien habla de forma, ¿qué será? Vertical, yo de arriba hacia abajo y doy mi discurso como Papa de la Iglesia, ¿no? Sino que está dentro del pueblo y entonces está atento a las necesidades del pueblo, las familias, los jóvenes, los presos, los indígenas, la política, los obispos, los jóvenes. Bueno, estuvo en varios ambientes y habla desde ahí, los migrantes. Yo creo que al Papa le gusta estar cerca de los suyos, cerca de los que están lejos, muy lejos, ¿sí? La periferia, y esto a mí me gusta mucho, que está dentro de la realidad y desde ahí habla desde abajo y los habla a todos. Habló pues a las estructuras políticas, gubernamentales, habló a la economía, habló a nivel mundial también. Cuando estuvo el domingo en Ecatepec, vimos que su homilía fue una homilía dominical a nivel mundial. No era directamente a Ecatepec, estoy en Ecatepec, quiero ver este mensaje, no, es a nivel mundial.
Y a nivel mundial necesitamos escucharnos unos a otros. El Papa insistía mucho en esto, mirarnos a la cara, vernos como hermanos, saber que el otro me necesita y que debo cuidarlo, debo amarlo, debo protegerlo. Yo creo que es al final el Evangelio mismo. El amor al otro, el amor a Dios, no descuidarlo, y también obviamente el amor personal, cuidarse uno mismo. Yo creo que el mensaje central, y bueno, habla a todas las realidades, pide pues que al ser humano se le trate con dignidad, que no se discrimina a nadie, los indígenas, los encarcelados. Bueno, hay tantos mensajes como para tomar temas, para enfocarnos un poco más. A mí imágenes que me impactaron, pues el mensaje corporal del Papa cuando va y abraza a los niños, a los indígenas, cuando le entregaron la Biblia ya en la lengua, en el idioma tzotzil y tzetzal, dos ejemplares, se lo dan al Papa. Esto habla de todo un esfuerzo sacerdotal, un esfuerzo también de laicos, que bueno, están ahí traduciendo la Biblia. Cuando al Papa le dan la Biblia, pues es un acontecimiento histórico en México. Que la Sagrada Escritura esté, como quería el Concilio Vaticano II, encarnada en cada sociedad, en cada idioma, pues se va llevando a cabo. Otra imagen que me encantó fue cuando estuvo en Ciudad Juárez ya con los presos, esta señora impactante, cómo se aprendió su discurso, ustedes lo vieron, un discurso largo, bien estructurado, estaba muy emocionada. Yo no sé cómo no soltó el llanto, porque estaba yo creo con la memoria, pero vimos estaba removiendo sus emociones, ¿no? Y un discurso muy sentido. Yo creo que cuando habla a todo el mundo esta señora diciendo, acuérdense que habemos seres humanos detrás de la cárcel, con dignidad, acuérdense, el mundo, acuérdense, estamos pagando algo que cometimos, pedimos perdón, pero acuérdense que estamos acá, que estamos en rehabilitación. Bueno, son muchos mensajes, yo creo que media hora que dura el programa Misericordia Senda de Paz es corto, pero bueno, es un poco expresar esto que el Papa nos vino a decir. Ay, sí, qué interesante. ¿Y usted, Padre Felipe? Sí. Bien, el Papa Francisco en Palacio Nacional dijo, los jóvenes son la riqueza de México. Después, momentos después, les habló a los obispos y les dijo, les encargo a los jóvenes, volteen su mirada con los jóvenes. Y en el encuentro con los jóvenes también dijo, volvió a repetir, jóvenes, ustedes son la riqueza de México. Y él lo dijo, y no es para sobarles el lomo, no es para quedar bien, no, es para que en verdad todos volteemos nuestra mirada a estos jóvenes que de repente decimos que andan mal, que están perdidos, son la riqueza, el Papa lo dijo. Hay que convertirnos todos en mineros para descubrir tanta riqueza que hay en la juventud. El Papa Francisco decía, Dios no los llama a ser sicarios, Dios los llama a ser discípulos, seguidores de Jesús. Tantos jóvenes confundidos porque creen que su riqueza se encuentra en el maquillaje, en la ropa de marca, en el vestido, y no. Nos invitaba al joven a valorarse, a descubrir su riqueza que ellos tienen. Y bueno, pues hay mucho, yo creo, su dignidad. Sí, no, es que es impresionante. Yo su imagen corporal, o sea, sus expresiones corporales, cuando abrazaba a alguien, lo abrazaba de corazón. Cariño, porque muchas veces saludamos, pero estamos volteando en otro lado, ¿no? Sí. Entonces no les estamos dando la importancia a la persona. Cualquier gesto se notaba que era sincero. Sí. Otro de los mensajes que a mi parecer pues fue muy fuerte a todo México, a todo el mundo, fue estar con la Virgen. Un mensaje claro. Jesús tiene una mamá, todos tenemos una mamá, hay que valorar más quién es Nuestra Señora de Guadalupe. Y el Papa decía antes de venir a México, yo quiero ir como peregrino a México, quiero ir a ponerme bajo esa mirada maternal, porque ustedes tienen una mamá, no son huérfanos. Ay, y decía bromeando, ¿no? Pero era su objetivo, Sí, yo creo que era lo que lo estar. movía, ¿no? Estar ahí. Y fue un punto central, así lo menciona él, ¿no? Fue un punto central. Y lo vimos, esa experiencia de estar cerca de María, de contemplarla, y luego el significado tan profundo del silencio. Yo creo que ha sido el Papa que se queda en silencio, y no importa que pasen minutos, pasaron minutos, mucho tiempo. Bueno, se dice que fue media hora que pidió estar en contemplación y en de ese la momento Virgen. es cuando los 30 minutos para haber aguantado el auditorio en silencio, pues Silencio. es mucho, ¿no? Entonces también es un mensaje claro del Papa, el estar en silencio contemplando a María y que María lo contemple, es un mensaje también a todo el mundo. Vivimos en el mundo de las carreras, en el mundo del ruido, casi nadie sabemos escuchar, todos hablamos, pero para escuchar casi no hay Fuerte. personas. Y el Papa lo dijo en la entrevista que le hizo
Andrea Tornelli, en ese libro último que sacaron, El nombre de Dios es misericordia, él habla del apostolado de la oreja, de escucharnos. Y entonces el Papa, con este gesto de silencio, de estar contemplando a María, Nuestra Señora de Guadalupe, pues también es un mensaje claro a todo México, a todo el mundo. Necesitamos hacer silencios, silencios para encontrarnos con Dios, silencios para encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con los demás. Nos falta escucharnos más. Híjole, y de veras que escuchaba, porque él traía, bueno, su homilía, su discurso, como se diga, ya establecido, mas sin embargo escuchaba lo que decían los demás y sobre las frases o las necesidades de los demás, Tomaban en eso se basaban, échale ganas y de ahí de todas, ¿no? Sí, estuvo la teología del echarle ganas y la teología de las arrugas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo cuando el encuentro con las familias, un mensaje es esto, ¿cómo se llama el niño? Manuel, Carlitos, ¿cómo? El niño de la silla de ruedas. Ay, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, pero da su testimonio, pues, ¿no? Como adolescente, invitando a todos los adolescentes a tener vida con sentido. Entonces el Papa escribe, ¿no? Y es cuando le dice el niño, pues hay que echarle ganas. Yo aquí en mi silla de ruedas le echo ganas. Y el Papa se agarró hablando de echarle ganas. Yo le digo así, teología de echarle ganas, porque pone a Dios en esta frase. Entonces échale ganas, no te has por vencido. Familias, Dios, jóvenes, se puede salir adelante, ¿sí? Dios va contigo, échale ganas. Y luego después cuando está con los ancianos, esta pareja de matrimonios, 50 años y 25 los hijos, matrimonios fieles, y dice la teología, yo digo así, la teología de las arrugas, ¿no? Porque en la arruga se ve la fidelidad matrimonial. Ay, así. Y sobre el matrimonio, yo sentí, bueno, yo como matrimonio, sentí que nos habló también muy fuerte. Sí. ¿Cómo nos veíamos? Porque el reflejo de nuestro matrimonio, de nuestra vida familiar, es el reflejo de la sociedad. Así es. Entonces, yo me quedé analizando que, sin duda alguna, nos tocó el corazón a muchas personas que lo vimos. Que todo eso que haya tocado en nuestro corazón, esos cambios de actitud que haya promovido en nuestro interior, pues lo llevemos a cabo en nuestra vida. Que no nos lo guardemos y no lo dejemos nada más como emoción que pasó porque vino su santidad, sino que de veras haya un cambio de veras en nuestra vida, que haya un cambio en la iglesia, en la estructura, que haya un cambio en todos los seres humanos, en nuestras familias. Si todos cambiamos algo, claro que por supuesto va a ser México un México diferente, que este es un parteaguas, así lo veo yo, sí. Cambios en nuestra forma de vida. No sé si alguien quiere agregar alguna cosa. Partiendo de esto de la familia, que es muy importante, a la familia, decían, le hace falta el abrazo de papá, de mamá, y le hace falta el regaño. Hablamos de un asunto que pasó. El Papa Francisco vino a abrazar, vino a manifestar cariño, y bueno, ante una situación que pasó allí en Morelia, el Papa también expresó un regaño a un joven que tuvo alguna actitud egoísta, y bueno, la pasión, el deseo del bien del otro, de que el otro no sea aplastado, es lo que lo hizo también a decirnos, no seas egoísta. Así es, entonces es importante, sí. El apapacho, pero también los lineamientos, en familia. Sí, claro. Pues no acabaríamos de hablar de tanta cosa, pero les agradezco a los dos que hayan participado en este programa, gracias a todo nuestro teleauditorio y próximamente nos veremos en otro, si Dios quiere. Gracias.